Veamos este ejercicio del álgebra. Reducir 9x a la m más 2 menos mx a la 2m menos 2. ¿Cómo se hace eso? No te preocupes, yo estoy acá. ¿Ya? Te voy a ayudar. Mira, aprende, ¿ah? Te doy esta idea. Observa. Por ejemplo, yo tengo acá 7x al cuadrado. Y le voy a restar, por ejemplo, 4x. Primero, que esos dos no se pueden reducir a uno solo. Es imposible en la matemática. Para que se puedan reducir dos términos algebraicos, debe suceder esto, que ambos tienen que ser semejantes. O sea, el otro debe ser algo así. Ahí sí, los dos son semejantes y sí se puede reducir. Son semejantes porque tienen la misma variable y el exponente que tiene esa variable es el mismo. Entonces ahí sí se puede. Eso es lo que está pasando acá en el ejercicio. Que para que se pueda reducir así como me piden, estos dos tienen que ser semejantes. Y si es así, entonces quiere decir que para que lo sean, el x debe tener el mismo exponente en ambos. Entonces, decimos acá, ambos deben de ser semejantes. Y para ello, el exponente de la x debe ser igual al exponente de la otra x. Y listo. Y esto es fácil ya. Simplemente resolvemos, esto lo paso para allá, va a quedar una sola n, y este viene para acá y sería 2 más 2, que tu mamita te enseñó que sale 4. Y listo. Ya es fácil ya. Lo que tienes que hacer en este momento es simplemente reemplazar el valor de m que hemos hallado ahí en la expresión. Entonces decimos acá, va a quedar así esto. 9x. A ver, m vale 4. 4 más 2 sería 6. Menos m vale 4. Ponlo acá. 4x. Mira aquí, m vale 4. 2 por 4 te da 8. 8 menos 2 te da 6. Mira, y ahí se ve clarito cómo esto es lo que realmente pasaba en el problema. Ellos son semejantes. Y si son semejantes, sí se les puede reducir. Y la respuesta sería 9 manzanitas menos 4 manzanitas sería 5 manzanitas. Y ahí está. Y esto sería la respuesta. Eso es todo. Así se hacen estos ejercicios. Ya te muestro más muy pronto. Si te gustó este video y has aprendido algo, por favor apóyame y a ver si le das like a mi video. Creo que me lo he ganado, ¿eh? Y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Todo es completamente gratis y puedes obtener mucho conocimiento de esa manera. Si gustas, me puedes buscar en Instagram. Aparezco con el mismo nombre del canal, el Inca Matemático. Y en Facebook también me puedes ubicar con el nombre de Juan Pi. Allí también hago anuncios sobre estos conocimientos que estoy publicando para ti y para el mundo entero. Eso es todo. Me voy. ¡Chao!